Hola y bienvenidos a este tercer video sobre parámetros de diseño. Hoy vamos a hablar sobre capacitación y adoctrinamiento. Si no viste los otros dos videos sobre especialización del puesto y sobre formalización del comportamiento, te recomiendo que los veas. Cuando hablamos de capacitación, y vamos a empezar por esa tarea, ¿de qué estamos hablando? En este GIF nosotros podemos ver a Homero bastante compungido, con el ceño fruncido, recorriendo un manual que aparentemente le resulta complejo y en su lugar de trabajo. Cuando pensamos en la palabra capacitación, generalmente se nos viene a la mente el término idoneidad, aptitud, contar con los conocimientos necesarios, ¿no?, para desempeñar una tarea. Cuando nosotros pensamos en una persona capacitada, en una persona apta, estamos pensando en una persona que sabe de lo que está hablando, que sabe hacer lo que se presume va a hacer, ¿no? Por ejemplo, una persona capacitada para dar clases es un profesor, una persona capacitada para curar es un médico, una persona capacitada para curar los balances de una compañía es un contador o contadora. Entonces, algo que ver con aprender, algo que ver con conocimientos, tiene que ver la palabra capacitación. ¿Qué diría Mitzberg o qué nos dice Mitzberg en su texto Diseño de Organizaciones Eficientes? Que la capacitación refiere al proceso por el cual se enseñan los conocimientos y las destrezas relacionadas con el cargo. ¿Dónde se enseñan estos conocimientos? ¿En la organización? Porque, todas las organizaciones tienen estructuras más o menos distintas. No es la misma estructura la que tiene un colegio que la que tiene Greenpeace o que la que tiene el gobierno. Entonces, ¿dónde nosotros aprendemos? ¿Dónde nosotros adquirimos esos conocimientos? Bien, es posible adquirir esos conocimientos tanto en el trabajo como en otros entornos, en otros ambientes que se especializan en formar recurso humano capacitado para desempeñar tareas más o menos estándares, como por ejemplo las escuelas secundarias con formación específica. Ustedes están cursando en un bachiller con orientación en Administración y Economía, hay otros que se han orientado en colegios comerciales que emitían el título de perito mercantil con especialización contable impositiva, hay colegios técnicos, hay colegios artísticos, hay colegios con orientación físico-matemática. En esos colegios nosotros en algunos podemos obtener desde tecnicaturas en administración, el título de maestro mayor de obra, por caso, ¿no? En las universidades es mucho más claro este proceso formativo. Si nosotros iniciamos nuestros estudios en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Medicina, estudiaremos en la Facultad de Medicina de la misma, y si estudiamos para contador en la Facultad de Ciencias Económicas, como también ahí podemos estudiar para actuario, economista o licenciado en empresas. Las universidades se encargan de dotar al personal de conocimientos que no pueden ser enseñados y aprendidos en el ámbito laboral porque insumirían muchos recursos, mucho tiempo y mucha gente recibiría o estaría recibiendo un sueldo sin volverse muy productivo. En ese sentido, las universidades se convierten en ámbitos de capacitación para tareas altamente profesionalizantes y altamente profesionalizadas, mientras que la capacitación secundaria, el perfeccionamiento de los conocimientos y conocimientos necesarios para el desempeño de una tarea se realizan puntualmente en las organizaciones y dentro de estas organizaciones. Imagínense que hay una particularidad muy fuerte de un puesto. Bueno, esa particularidad puede hacer que las organizaciones deban llevar a cabo cursos al interior de capacitación. Por ejemplo, si se compró un nuevo software de facturación, se debe capacitar a los trabajadores para que puedan desarrollar esa tarea. Como máxima, Mitzberg nos explica que cuanto más complejas y no racionalizadas sean las destrezas necesarias para ocupar el cargo, el trabajador o la trabajadora deben tomarse más tiempo aprendiéndolas. Es decir, que cuanto más difícil el trabajo, más tiempo estudiando vamos a tener que estar. Por eso, mucha de esta capacitación se da por fuera en las universidades. En este sentido, la capacitación es
una forma de coordinación indirecta del trabajo y es un sustituto de la formalización del comportamiento. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos prescindir de manuales de procesos, manuales de procedimientos, manuales de puestos, porque el empleado o la empleada ya conocerían de antemano qué es lo que deben hacer, cómo deben coordinar su tarea, cómo deben desempeñarse. Acá es donde nosotros relacionaríamos de manera más pertinente el mecanismo de coordinación por habilidades o destrezas que por procesos, que le correspondería más a la formalización que a otra cosa. La capacitación se da lugar en dos ámbitos o da lugar a la aparición de dos tipos o formas de trabajo. Una más relacionada a las formas del trabajo que se corresponden a periodos preindustriales e inclusive en la génesis de los procesos industriales o las sociedades industriales del siglo XVIII. Estamos hablando del trabajo artesanal que subsiste en algunas formas en la cotidianeidad. Y forma de trabajo que se da con el acaecimiento de las empresas modernas entre las décadas del 70, 90 del siglo XIX, que es el trabajo profesional. ¿Qué características tiene el trabajo artesanal y qué características el profesional? El trabajo artesanal, o también conocido como trabajo on the job, es un trabajo relacionado con el concepto de savoir-faire, de know-how o de saber hacer. Este concepto indica que hay un conocimiento práctico de la realización de la tarea que no está ni codificado ni sistematizado. ¿Qué significa esto? Que no está escrito en ningún lado y que su transmisión es generacional y en el lugar del trabajo. Es decir, un padre le enseña a su hijo y este le enseñará a su hijo y así sucesivamente, mientras se realiza el trabajo dentro del taller. Este saber hacer, este saber práctico, que está en manos solamente de los artesanos y los trabajadores, un ejemplo muy cabal es el del herrero, el tabalartero, el artista, es muy difícil de transmitir justamente porque solamente está contenido en la cabeza, en la mente del artesano o de la artesana que sabe o cuenta con esa destreza y que quiere compartirlo con alguien. Problemas y o beneficios que trae el savoir-faire. El savoir-faire se convierte en un monopolio tácito en manos del trabajador. ¿Y qué monopolio es ese? El monopolio del saber. El trabajador, al ser el único que tiene el conocimiento práctico y técnico de cómo realizar la tarea, es también el que conoce cuál es la técnica más adecuada para llevarla a cabo y cuáles son las herramientas más adecuadas para llevarlas a cabo. Y también, entre un trabajador y otro pueden haber discrepancias entre cuáles serían las técnicas y las herramientas más idóneas para realizar una misma tarea. Al ser el trabajador el único que conoce esto, el capitalista, inversor, solamente se encontraría en posibilidades de regular el trabajo determinando la cantidad de tiempo en la que el trabajador debería permanecer dentro de la fábrica, dentro del taller, y la cantidad de piezas, por ejemplo, que debería cumplir, o estableciendo algún tipo de sanción económica, pero nunca podría regular los ritmos de producción. ¿Por qué? Porque el trabajador, al ser el único que conoce cómo hacer el trabajo y qué herramientas utilizar, podría utilizar la técnica más ineficiente y podría utilizar la herramienta más ineficiente, convenciendo al empleador de que esa es la única manera potable para llevar a cabo el trabajo y llevando así a una disminución de la cantidad producida y a incurrir en pérdidas o en unas ganancias más modestas, que irían en contra del precepto básico de todo capitalista, que es la maximización de ganancias, es obtener más siempre. Esto podría hacer que los trabajadores exijan y estén en condiciones de exigir más y más y más y más, también porque se vuelven imprescindibles estos trabajadores artesanos, en el sentido de que son los únicos que saben hacer el trabajo y si ellos no le enseñan a sus reemplazos, no existiría quien los reemplace. Y es muy difícil encontrar a un reemplazante de otra latitud. Siempre pensando que esto es muy usual y muy común en la época medieval, ¿no? En la época de la Edad Media, en la época del principio de las sociedades industriales, ¿no? Cerca del siglo XVIII, muy poco urbanizada,
poco tecnificadas por entonces. ¿Cómo se rompe este monopolio que atenta contra la productividad y la maximización de ganancias y tiende a la sindicalización y mejora continua de las condiciones laborales por parte de los trabajadores y, bueno, obviamente una disminución fuerte de la competitividad de la empresa? Se rompe en 1873, cuando, en la década del 70 del siglo XIX, cuando Frederick Taylor toma en consideración esto y empieza a codificar el trabajo, a analizar los procesos, los tiempos, las técnicas y las destrezas necesarias para desempeñar los procedimientos, y postula la necesidad de una administración, de una gestión científica del trabajo. Cuando Taylor logra llevar a cabo esta postulación teórica de cómo gestionar el trabajo dentro de una organización de manera más competente, propone construir, formar, codificar y sistematizar el savoir-faire, construyendo esos manuales de procedimientos, rompiendo el monopolio del saber así y logrando un aumento de la productividad. En este sentido, al lograr construir manuales que nos enseñan a ser profesores, manuales que nos enseñan a ser médicos, manuales que nos enseñan a ser, contadores. Bueno, cualquiera puede ser contador, hay más contadores. La técnica, se puede determinar cuál es la mejor técnica, cuál es la mejor herramienta, y así se rompe este monopolio de poder bastante asimétrico entre empleados y empleadores. Ahora bien, la capacitación. El trabajo profesional está más relacionado a la capacitación que se da formalmente fuera del entorno laboral, que se da en la universidad y que se da a veces en la empresa, a través de manuales, a través de cursos, etc. Ahora bien, el trabajo artesanal ha desaparecido. Todo el trabajo que se lleva a cabo es un trabajo profesional. Inclusive, al simplificarse tanto la tarea, podemos decir que ni siquiera es necesario una capacitación para llevar, o una transferencia de conocimientos para llevar a cabo un trabajo. No. Hay puestos, sin embargo, que necesitan de ciertas cualidades que no son posibles transferir, ni siquiera enseñándolas. Carisma, actitud, formas o capacidad de hacer, formar una cartera de clientes, tener contactos, ser atrayente, atractivo, tener la capacidad de vender y cerrar negocios. Son cosas que están más relacionadas a los cargos gerenciales, a los cargos de la cúpula estratégica, de la línea media, ser un líder, ser un conductor, construir vínculos, firmar asociaciones estratégicas de negocios. Estas cosas, o tener una mirada estratégica sobre un negocio, o poder analizar muy bien cuáles son las dinámicas de un mercado, estas cosas siguen siendo en algún sentido un arte, ¿no? Porque una persona puede diseñar campañas de marketing que sean tan exitosas y todas recurrentemente lo sean, y otra, bueno, no tiene tanto éxito. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar que hay una cuota en la parte gerencial de trabajo artesanal que los vuelve un poco más imprescindibles que el trabajo profesional y altamente capacitado. Ser un buen gerente y gerenciador de una organización, ser una o un buen gerente de una organización, es en parte un arte. No solamente estudiando negocios, estudiando administración, uno puede saber gestionar bien una organización. Eso se va aprendiendo con la experiencia, con la práctica y con particularidades de la personalidad que son intransferibles. ¿Dónde se capacita? Ya lo dijimos. Universidad o en el puesto de trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver el adoctrinamiento en todo esto? ¿Qué es el adoctrinamiento? No sabemos. Pero si está metido con la capacitación, algo que ver con el aprendizaje tiene que tener. Y sí. Cuando nosotros hablamos de adoctrinamiento, fíjense en las imágenes, en los GIFs que ahí aparecen. Una es una imagen de The Office festejando Halloween y otra es una imagen de un picnic.
Las empresas generalmente tienen eventos, tienen fiestas de cierre de fin de año, fiestas aniversario de la empresa, fiestas aniversarios de la organización sin fines de lucro. También tiene en este sentido Greenpeace, hace fiestas. Tienen mensajes, tienen merchandising. Si ustedes alguna vez han ido a un transporte público, habrán visto mochilas de empresas, por ejemplo de OSDE, de Philips, de Exxon, que son regalos corporativos que solamente se les dan a los empleados, a las empleadas de esta organización. ¿Por qué se adoctrina? Adoctrinar. Adoctrinar es un proceso por el cual se obtienen las normas organizacionales, es decir, que se internalizan. Es un proceso en el que se enseñan cosas, se enseña la cultura organizacional, se empieza a hacer que el trabajador o la trabajadora o el miembro de la organización empiece a adoptar la cultura organizacional y a hacerse propia de ella. Cuando un trabajador o una trabajadora es adoctrinado en una organización, empieza a hablar de nosotros, empieza a hablar en una primera persona del plural que en una primera persona del singular. Imagínense, uno puede decir, yo trabajo en tal colegio, o nosotros en tal colegio hacemos las cosas así, nosotros hacemos las cosas así en esta empresa, yo trabajo en Google, o nosotros en Google trabajamos así. Cuando empezamos a hablar de nosotros, de hablar en primera persona del plural, empezamos a tener un sentido de pertenencia muy fuerte con la organización, y esto refiere también a una particularidad, que es que el trabajador que se siente miembro de una organización, que se siente parte, que tiene intereses por ser parte y defiende a la organización toda, le debe lealtad, o le está dando su lealtad a esa organización. Y es necesaria la lealtad en cargos jerárquicos o en cargos importantes. Fíjense algunas generalidades respecto a la capacitación y al adoctrinamiento. La capacitación se da en aquellos puestos más sofisticados, por ejemplo en la línea media, en el staff de apoyo, en la tecnoestructura, menos en el núcleo operativo. En el núcleo operativo la capacitación no es algo que abunde, generalmente. Y el adoctrinamiento sí se da muy fuerte en la cumbre estratégica y en la línea media. ¿Por qué? Porque estos sujetos son los que deben defender la organización, los que deben apuntalar todo el trabajo de los demás y apuntar todo su trabajo bajo los objetivos organizacionales, cumplimentar los objetivos propuestos para el año, cumplimentar los objetivos puestos para dentro de 3 años, a mediano o largo plazo, para poder alcanzar la visión, para poder alcanzar la misión. Generalmente los cargos gerenciales son cargos más adoctrinados, los cargos críticos o remotos, y donde la cultura e ideología de la organización demandan una fuerte lealtad a ella. Por ejemplo, y el caso más fuerte, el departamento de finanzas. El departamento de finanzas, recuerden esto, quien maneja plata tiene que estar adoctrinado, tiene que debernos lealtad, tiene que confiar en nosotros, tiene que sentirse parte de nosotros y tiene que estar feliz. Y tiene que estar muy controlado. El que maneja plata tiene que estar controlado y tiene que sentirse bien. ¿Por qué? Porque saben cómo perjudicar a toda la organización. Y es crítico, es crítico. También quien esté conduciendo la organización puede deliberadamente. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos del concepto de organización, hablamos de un conjunto de personas y recursos que comparten un objetivo común al que subordinan todos sus intereses particulares, sus objetivos particulares? Si una persona que conduce una organización pone por sobre los intereses organizacionales sus intereses personales, esta persona puede derivar dinero, puede hacer que la empresa lleve a cabo, la organización o la empresa en este caso, lleve a cabo un negocio que no sea beneficioso para esa empresa, pero sí para él particularmente. Hay corrupción en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, y hay que evitarlo, y la forma de evitarlo es a través del adoctrinamiento. ¿Cómo se da el adoctrinamiento? A través de cursos de inducción, de días de campo, de terminología puntual, de merchandising, de frases, procesos de motivación, por ejemplo, premios,
reconocimientos públicos, la famosa fotito del empleado del mes, de la empleada del mes y todas esas cosas que nosotros vemos a la lejanía y decimos esto no sirve para nada, pero sí sirve un poquito. Hasta acá llegamos con el video de hoy. No te pierdas el video que viene, que hablamos sobre agrupamiento de unidades y el diseño de la superestructura.